A las 6:16 de la mañana, el radar CB-FROM detectó una anomalía grave en el corredor Sonora, Arizona. 3 escuadrones blindados estadounidenses cruzaban el perímetro a 47 kilómetros al norte de la ciudad minera. Los operadores confirmaron velocidad de avance sostenida rumbo directo hacia la zona de extracción de litio más crítica. El comandante del segundo batallón recibió la orden encriptada desde el alto mando en la Ciudad de México. Inmediatamente interceptar a los invasores y demostrar que México ya no es el mismo país de hace 100 años atrás. El corredor Sonora, Arizona, concentra $847 mil millones en minerales estratégicos verificados oficialmente: cobre, litio, molibdeno y tierras raras alimentan la industria de defensa estadounidense y toda su cadena tecnológica continental durante 8 décadas. México fue el patio trasero conveniente donde Washington enviaba fábricas buscando salarios baratos siempre. El país cuya soberanía podían ignorar cada vez que sus agencias de inteligencia necesitaban operar sin restricciones legales. Pero eso terminó cuando el proyecto de modernización transformó al ejército mexicano en una fuerza terrestre de primera línea. Expertos internacionales ahora lo califican como la fuerza más formidable entre la frontera canadiense y el canal interoceánico. A las 6:19, la clasificación del objetivo estaba completa en las pantallas del Centro de Operaciones Tácticas. 18 tanques M1A2 Abrams de la primera división blindada avanzaban sin autorización en formación de combate. 12 vehículos Bradley M2A3 de infantería mecanizada cubrían los flancos con sistemas antitanque TOW activos. 6 sistemas de artillería autopropulsada. 109. A7 Paladin completaban la formación de ataque terrestre pesado. Evaluación de amenaza catalogada como extremadamente alta con intención probable de ocupación permanente de zona minera estratégica. En el Centro de Operaciones Tácticas, el mayor Héctor Sandoval observaba el vector enemigo con calma profesional cultivada. Tenía 84 tanques Leopard 2A7 Plus, desplegados en formación de yunque, esperando exactamente esto. Los Abrams estadounidenses avanzaban a 45 kilómetros por hora, levantando nubes masivas de polvo del desierto. Los tripulantes probablemente se sentían seguros, confiando en la reputación del M1A2 en todos los conflictos. Lo que ignoraban completamente es que los Leopard mexicanos tenían blindaje de tercera generación superior, tecnológicamente muy avanzado. Cañones L51 de 120 milímetros con alcance 18% superior al armamento estadounidense. Sistemas de control de tiro capaces de acertar blancos a 4.000 metros mientras se movían a velocidad máxima. La matemática era simple, pero aterradora para los invasores. 84 Leopard contra 18 Abrams en campo abierto. Los tanques estadounidenses tendrían una esperanza de vida de aproximadamente 4 minutos y 30 segundos bajo fuego cruzado. A las 6:23, el mayor Sandoval solicitó análisis de intención probable, basado en velocidad y vector actual. La respuesta era obvia. Estarían dentro del perímetro de defensa crítica en exactamente 11 minutos a velocidad sostenida actual, posicionándose para controlar los accesos a las 3 minas de litio más productivas del hemisferio occidental completo simultáneamente. La recomendación fue activar el protocolo Jade Helm, nombre irónico del ejercicio con que practicaban invadir el norte. Pero la respuesta del mayor fue pura confianza mexicana. Dejemos que se acerquen un poco más hacia nosotros. Quiero que Washington vea esto en ultra alta definición desde sus satélites de reconocimiento orbital en tiempo real. A las 6:28. El corredor Sonora, Arizona, estaba lleno de actividad civil legítima, completamente normal y rutinaria. 63 camiones de carga mexicanos transportando concentrado de cobre hacia las fundiciones de Hermosillo en Sonora. 27 vehículos de trabajadores mineros cambiando turnos sin saber nada de la crisis militar
desarrollándose en el desierto. 12 patrullas de la Guardia Nacional realizando vigilancia de rutina para proteger las rutas comerciales del crimen organizado. Todos dependían de la presencia del ejército mexicano para garantizar que Estados Unidos no convirtiera Sonora en zona de guerra. Pero eso requeriría que Washington ganara una pelea contra las Fuerzas Armadas mexicanas en combate simétrico convencional real. A las 6:30, el sistema de comando y control integrado compartió automáticamente los datos de amenaza crítica. Los FEP-16, Viper Block 70, Diagonal 72, ajustaron sus patrullas de combate aéreo con precisión absoluta. Los cazas más avanzados del inventario estadounidense que México había comprado directamente de Lockheed Martin en lote completo. Los Leopard 2A7 Plus cambiaron posiciones para establecer zonas de tiro cruzado mortales en todo el corredor. Las baterías de artillería M109A7 mexicanas calcularon soluciones de fuego para cada metro cuadrado estratégico. A las 6:35, el panorama táctico pasó de preocupante a crítico en cuestión de segundos. Los drones R-4 Global Hawk estadounidenses, orbitando a 18,000 metros sobre espacio aéreo mexicano sin ningún permiso, detectaron el despliegue completo de fuerzas mexicanas, transmitiendo datos encriptados directamente hacia el Pentágono en tiempo real continuo. En 90 segundos, Washington sabría exactamente con qué magnitud de fuerzas se estaban metiendo sin posibilidad de retroceder. Los controladores aéreos notaron algo gracioso. Los drones estaban siendo rastreados desde que despegaron de Nevada ayer mismo. Los sistemas antiaéreos NASAMS-3 mexicanos habían estado monitoreando cada movimiento de reconocimiento durante 72 horas. Los gringos no estaban siendo astutos, simplemente estaban siendo observados como animales en zoológico, sin darse cuenta alguna. Un minuto después, los operadores de sensores agregaron la pieza final del rompecabezas de coordinación estadounidense en desarrollo. Detectaron firmas de radio consistentes con unidades de fuerzas especiales estadounidenses, infiltradas 15 kilómetros al este exactamente. Probablemente Delta Force o Rangers, intentando establecer puntos de observación avanzados para guiar artillería de largo alcance posteriormente. La parte divertida, los grupos aeromóviles de fuerzas especiales mexicanos ya los habían localizado hacía 6 horas completas. Simplemente los dejaban pensar que eran invisibles mientras transmitían sus coordenadas GPS a la Ciudad de México en tiempo real. Cualquier operador competente se habría mortificado al saber que sus posiciones estaban siendo catalogadas minuto a minuto exactamente. Los estadounidenses no solo estaban siendo agresivos, orquestaban una campaña de intimidación multidominio con tácticas del año 2000, 3 blindados pesados que México podía destruir antes de que abrieran fuego con sus cañones principales de 120 milímetros. Drones de reconocimiento que transmitían su posición como faros luminosos para cualquier sistema antiaéreo moderno con capacidad básica. Fuerzas especiales rastreadas por satélites mexicanos de última generación lanzados en constelación propia desde el año 2023. Artillería autopropulsada sin superioridad aérea, que la protegiera contra ataques desde helicópteros de combate mexicanos H-64. Era intimidación de libro de texto, tipo que solo funciona si tu objetivo es demasiado débil o asustado. Desafortunadamente para Washington, acababan de desafiar al ejército equivocado, en el desierto equivocado, con el momento equivocado. También las Fuerzas Armadas mexicanas habían estado perfeccionando la defensa territorial desde el año 1810 sin interrupción hasta hoy. Estas fuerzas estadounidenses estaban a punto de recibir una lección gratis sobre resistencia mexicana contra 14 intervenciones extranjeras. A las 6:52, las posiciones de artillería mexicanas entraron en caos controlado de preparación final. Los obuses autopropulsados M109A7 Paladin mexicanos comenzaron a calcular soluciones de fuego con precisión milimétrica. Los sistemas HIMARS
Apuntaron sus cohetes guiados de precisión M-30 y M-31 hacia las columnas blindadas. La ventaja tecnológica era casi injusta. Mientras los Paladin estadounidenses alcanzaban 30 kilómetros, los HIMARS alcanzaban 84 kilómetros, con precisión de menos de 2 metros de error circular probable en condiciones de combate real bajo fuego enemigo. Los M1A2. Abrams avanzaban en formación de cuña sin darse cuenta que cada tanque ya tenía asignadas 3 soluciones de fuego HIMARS desde el norte. Leopard 2A7 Plus, desde posiciones de emboscada al este preparadas durante la noche. Helicópteros de ataque AH-64 y Apache Guardian mexicanos acercándose desde el sur a nivel del terreno exacto. El desajuste tecnológico era casi cruel. Los sensores térmicos de los Abrams, diseñados en los años 90, escaneaban el horizonte inútilmente. Mientras tanto, los Leopard 2A7 Plus, equipados con sistemas Trophy y blindaje reactivo AMAP, detectaban, rastreaban y eliminaban. Podían neutralizar a los Abrams antes de que los estadounidenses siquiera supieran que estaban siendo apuntados por múltiples sistemas. La brecha tecnológica no se medía en años, sino en generaciones completas de desarrollo militar y doctrina de combate. Cada Leopard mexicano estaba conectado vía Link 16 y el sistema táctico de información de batallón en red total. Cuando un tanque veía algo, todos lo veían instantáneamente compartiendo soluciones de fuego y datos de amenaza en milisegundos. Los tripulantes estadounidenses, mientras tanto, dependían de comunicaciones de radio convencionales y sensores individuales obsoletos, completamente aislados entre sí. Como pelear contra un equipo en red mientras estás vendado de los ojos, sin comunicación con tus compañeros de escuadrón. Los F-16 Boom, Viper Block 70 diagonal. 72 mexicanos entraron en la pelea sin disparar un solo tiro. Estos cazas, los más avanzados que Lockheed Martin fabrica, más modernos que el 80% de la flota estadounidense. Llevaban pods de guerra electrónica ALQ 131 Block 2, que podían freír la electrónica enemiga desde 150 kilómetros. Mientras establecían sus órbitas de interferencia, las comunicaciones estadounidenses comenzaron a fragmentarse en todas las frecuencias conocidas disponibles. En las pantallas de los tanques Abrams aparecían contactos fantasma multiplicándose lo que parecían 4. Leopard se volvían 12, luego 20. Después, los enganches de radar se rompían y reformaban constantemente, creando caos en sistemas de armas. Los comandantes de tanques estadounidenses se encontraron peleando contra fantasmas, mientras amenazas reales maniobraban sin ser vistas completamente. Los mexicanos ejecutaron una formación táctica llamada el Martillo de Cuauhtémoc, perfeccionada durante décadas contra cárteles y tecnología OTAN. Yunque Leopard 2A7 Plus en posiciones fortificadas con elevación de tiro superior, dominando todo el valle estratégico. Martillo, columnas blindadas de flanqueo con Leopard 2A4 y vehículos ASCOD. Pizarro cerrando rutas de escape posibles. Cielo F-16. Boe. Viper controlando espacio aéreo con supremacía absoluta, sin ningún desafío enemigo creíble en el horizonte. Quick HIMARS y artillería en espera lista para saturar zona de muerte con miles de submuniciones guiadas de precisión. Zonas de enfrentamiento superpuestas, apoyo mutuo y ningún lugar a donde ir sin entrar en el sobre de armas de alguien. Los estadounidenses tenían a México en una trampa 3 veces seguidas, sin posibilidad de escapatoria táctica viable alguna disponible. La formación estadounidense, por contraste, permanecía agrupada por necesidad. Cuando tus enlaces de datos no pueden soportar operaciones distribuidas, tienes que mantener contacto visual para coordinar, haciéndote predecible, vulnerable y fácil de destruir con fuego concentrado masivo. Sus Abrams podían verse impresionantes en desfiles del 4 de julio, pero en combate real eran tanques de la Guerra Fría. A las 6:58,
El Centro de Inteligencia Militar Mexicano proporcionó inteligencia crucial desde satélites propios. Habían catalogado cada emisión electrónica estadounidense durante las últimas 96 horas sin interrupción de monitoreo continuo total. Los analistas de inteligencia se estaban divirtiendo. Dark Star confirma que comandantes estadounidenses están solicitando autorización para maniobras agresivas finales. Repito, están pidiendo permiso a Virginia para avanzar cuando la situación táctica ya cambió 3 veces en minutos. Los comandantes mexicanos, entrenados para tomar la iniciativa, encontraron esto bastante gracioso y revelador de la debilidad en la doctrina estadounidense para cuando el Pentágono aprobara cualquier cosa. La situación táctica habría cambiado 3 veces más, dejándolos siempre atrás. Mientras tanto, los sistemas de defensa de los Leopard mexicanos rastreaban cada amenaza con precisión mecánica absolutamente implacable continua. Sus radares AES, A de última generación, capaces de rastrear objetos del tamaño de una pelota de béisbol a 200 kilómetros, hacían que los Abrams parecieran puertas de granero gigantes, imposibles de ocultar en el desierto abierto bajo sol brillante. Soluciones de control de fuego actualizadas continuamente pronto parecía que realmente iban a ser útiles en combate real inminente. A las 7:18, los estadounidenses cruzaron una línea que habría provocado represalias inmediatas de cualquier nación. El tanque líder M1A2 Abrams, probablemente comandado por un teniente de 24 años, activó el sistema de control de fuego. Apuntó directamente al puesto de comando del batallón mexicano. En guerra blindada. Esto está a un respiro de disparar, el equivalente electromagnético de poner un arma cargada en la cabeza de alguien. Violación grave del derecho internacional humanitario. Dentro del Centro de Comando Táctico Mexicano. La respuesta fue inmediata, pero medida. Disciplina profesional se mantuvo firme siempre. Los estadounidenses estaban apostando a la moderación mexicana contra su agresión. A punto de aprender que moderación no significa incapacidad nunca. Los radares de control de fuego de los Leopard 2A7 Plus permanecieron en espera, pero listos absolutamente. Sus 84 cañones de 120 milímetros. L-55 contenían suficiente poder de fuego para convertir la columna estadounidense en el arrecife artificial más nuevo del desierto de Sonora en cuestión de segundos. Municiones Rheinmetall de M53 y DO de M63 de energía cinética, capaces de penetrar 800 milímetros. Los Abrams estadounidenses con aproximadamente 600 milímetros de protección frontal equivalente estarían en riesgo mortal desde múltiples ángulos simultáneos, con 0 probabilidad de supervivencia si esta situación escalaba a intercambio de fuego real en los próximos minutos críticos. Cada solución de disparo actualizada continuamente. Los tanques estadounidenses estaban dentro del alcance efectivo de múltiples sistemas mortales. 84 tanques Leopard 2A7 Plus con cañones de 120 milímetros. Alcance 4.000 metros efectivo. 24 sistemas HIMARS con 84 kilómetros de alcance máximo y precisión de 1 metro en condiciones de combate. 36 obuses. M109 A7. 30 kilómetros de alcance efectivo bajo fuego de contrabatería enemigo. 18 helicópteros. Apache con misiles Hellfire capaces de destruir cualquier blindado conocido con un solo impacto directo certero. La información sería bastante útil en una guerra de disparos real si Washington decidía cruzar el umbral final. El enganche de control de fuego persistió durante exactamente 45 segundos. Suficiente tiempo para afirmar que podrían, no lo suficiente para activar las medidas de autodefensa mexicanas. Era agresión coreografiada, pero contra el oponente equivocado completamente. El personal del puesto de comando documentó todo: marcas de tiempo, características de señal, datos de rumbo, información crítica que sería extremadamente útil en una guerra real para identificar patrones de ataque
y debilidades en doctrina de combate. Pero la iluminación del radar estadounidense terminó las cosas. Estaban lejos de terminar. La escalada apenas comenzaba realmente ahora. En el aire, un piloto de F-16C estadounidense volando un modelo 2 generaciones más antiguo decidió demostrar imprudencia rompiendo formación lanzándose hacia un F-16 Bumbo Viper mexicano con lo que pilotos de caza llaman un thump, un pase cercano agresivo destinado a intimidar. El piloto mexicano, entrenado en el Escuadrón 201, simplemente rodó invertido inmediatamente. Se metió en la posición de las 6 en punto del caza estadounidense durante 5 segundos completos. Tuvo solución perfecta. Su casco HMD de última generación mostraba los motores del F-16C estadounidense brillando en infrarrojo vulnerable completamente. Un apretón del gatillo enviaría una IAM-9X Sidewinder Block 2 directamente por la cola del gringo sin escapatoria. No apretó. La disciplina profesional se mantuvo, pero el momento pasó con un mensaje claro. Te tuve. No lo olvides. La escalada estadounidense alcanzó su punto máximo cuando las fuerzas especiales infiltradas cometieron su error crítico finalmente fatal y revelador. Los operadores Delta Force, pensando que estaban siendo astutos, activaron sus sistemas de comunicación satelital SATCOM para reportar posiciones Tango actual. Confirma contacto visual con posiciones blindadas mexicanas coordenadas 31.0428. Norte 110.334 oeste. Conteo aproximado 84 Leopard 2. Múltiples sistemas de artillería pesada. Solicitan confirmación de reglas de enfrentamiento. Lo que no sabían es que el sistema de guerra electrónica mexicano interceptaba. Había estado interceptando cada una de sus transmisiones durante las últimas 8 horas completas, sin perder una sola palabra. Tenían su firma acústica catalogada, su posición fijada con precisión de metros, sus códigos de encriptación parcialmente descifrados ya. Si esto se volvía cinético, tendrían aproximadamente 15 segundos para contemplar sus elecciones antes de que un misil Spike los eliminara. El panorama táctico se había convertido en un estudio de libros sobre cómo no conducir operaciones militares modernas profesionales. Las fuerzas estadounidenses se habían posicionado en una caja blindados al oeste, columna principal de Abrams sin cobertura aérea. Fuerzas especiales al este, posiciones de observación comprometidas. Transmitiendo ubicación exacta sin darse cuenta del monitoreo enemigo constante. Drones al norte rastreados y vulnerables a NASAMS 3. Artillería al sur sin protección de superioridad aérea garantizada disponible. Si comenzaban los disparos, ninguno sobreviviría los primeros 8 minutos y los mexicanos iban a mostrar exactamente cómo. A las 7:52. La Fuerza Aérea Mexicana lanzó todo lo que podía volar en despliegue masivo. 36 aeronaves F-16, Block 70 Diagonal 72, rugieron desde Hermosillo y Ciudad Obregón simultáneamente. El mayor despliegue de poder aéreo mexicano en décadas. F-16, Viper cargados con armamento real completamente operacional. AIM-120, D. AMRAAM, AIM-9X. Pods de guerra electrónica capaces de oscurecer una ciudad entera bajo interferencia. Drones Hermes 900 comandando el terreno electrónico. Sistema C4IS, proporcionando conciencia situacional total del campo de batalla. El cielo del desierto de Sonora se oscureció con aeronaves mexicanas. Los Vipers fueron a trabajar primero con máxima potencia. Sus radares AN/AP 83C, ABRASS, operando a máxima potencia, convirtieron pantallas de radar estadounidenses en arte moderno. Contactos falsos aparecían por cientos. Aeronaves reales se desvanecían en ruido electrónico, creando caos total absoluto.
El panorama de defensa aérea de los estadounidenses parecía como si alguien hubiera arrojado pintura a las pantallas. Los controladores no podían distinguir amenazas reales de fantasmas. Todo era una amenaza potencial, requiriendo respuesta imposible de coordinar. Luego vino la jugada maestra psicológica, a las 8:04. Un helicóptero de ataque H-64. Apache Guardian mexicano emergió de un wadi a solo 800 metros de la columna principal de Abrams, a nivel del suelo, sin advertencia, completamente inesperado. El impacto psicológico fue devastador. 3 días de operaciones de reconocimiento estadounidense habían fallado completamente. Todo su trabajo de inteligencia, satélites, drones, fuerzas especiales habían fallado en detectar 18 apaches mexicanos en emboscada preparada. Si esto hubiera sido guerra, esos Abrams ya serían chatarra humeante. Los tripulantes tenían vista perfecta del apache mexicano, cañón M230 de 30 milímetros, apuntando directamente. 16 misiles Hellfire listos para convertir blindaje en confeti mortal. El comandante del Apache ordenó un hover agresivo. Puramente por efecto, el helicóptero se mantuvo suspendido en aire. Rotor wash levantando arena. Armamento completamente visible bajo el sol de Sonora. Aproximadamente 90 segundos. Tiempo suficiente para fotografiar. El mensaje era claro como el cristal: somos dueños del terreno. Ustedes solo son visitantes, no invitados sin futuro aquí. Después de dejar que los estadounidenses tragaran saliva, el Apache descendió de nuevo detrás del wadi y desapareció. Pero el daño psicológico estaba hecho. De vuelta en el aire. Los F-16 Viper mexicanos demostraron maniobras de combate aéreo a expensas de pilotos estadounidenses cada vez más desesperados. Los F-16C estadounidenses volando variantes más antiguas, sin los sistemas de última generación de los Vipers mexicanos, se encontraron incapaces de igualar el giro. Cada enfrentamiento terminaba igual: cazas mexicanos en posición de disparo. Cazas estadounidenses defensivos perdiendo ventaja de energía constantemente. Advertencias de combustible bajo parpadeando en cabinas estadounidenses uno por uno. Los F-16C estadounidenses se separaron dirigiéndose de regreso a bases en Arizona con tanques casi vacíos. Su resistencia de combate había sido agotada. En intentos infructuosos de igualar capacidades mexicanas, aterrizaron con combustible de emergencia. Algunos vieron luz de bingo fuel que solo habían visto en simuladores. A las 8:30, la formación blindada estadounidense comenzó su retirada finalmente. Las comunicaciones oficiales estadounidenses hablaban de completar ejercicios programados, pero todos conocían la verdad. Habían sido rechazados, completamente derrotados. Habían venido a demostrar poder militar estadounidense, a intimidar la navegación legal, a reclamar recursos minerales que no pertenecían, a enviar el mensaje de que México seguía siendo el patio trasero de Washington. En cambio, recibieron una lección sobre por qué el corredor Sonora, Arizona, pertenece a México y así permanecerá. Los M1A2 retrocedieron en formación levantando polvo del desierto mientras aceleraban hacia la frontera, no en retirada desordenada, sino en repliegue táctico, que solo una fuerza profesional puede ejecutar. Pero repliegue al fin. Los Leopard 2A7 Plus los rastrearon cada kilómetro del camino de regreso. Soluciones de fuego actualizadas continuamente. Mensaje enviado, autoprobado. Sin un solo disparo. Los pilotos de F-16 Pumie, Viper mexicanos, ejecutaron sobrevuelos de despedida volando en formación perfecta sobre columnas en retirada. No amenazante, solo recordatorio visible de quién controlaba el espacio aéreo. A las 8:47. El último vehículo estadounidense cruzó de vuelta a territorio estadounidense. El sistema CB-FROM lo rastreó hasta que desapareció más allá del horizonte.
El mayor Sandoval observó las pantallas por último momento. Luego se dirigió a su personal. Bien hecho, equipo mexicano. Le recordamos a Washington que México no es Granada, ni Panamá, ni Irak. Somos una nación soberana con fuerzas armadas de clase mundial y defenderemos cada centímetro de nuestro territorio, en la Ciudad de México. El secretario de Defensa Nacional emitió un comunicado medido pero firme. Las Fuerzas Armadas mexicanas cumplieron hoy con su deber constitucional de defender la integridad territorial de la nación. Cualquier intento futuro de violar nuestra soberanía será recibido con la misma profesionalidad, la misma determinación y la misma fuerza, si es necesario. No era una amenaza, era una promesa hecha con acero. Esa noche, los medios internacionales explotaron con la historia, no la versión del Pentágono sobre ejercicios de rutina concluidos. La verdad filtrada por docenas de testigos civiles, grabaciones de radar y videos de soldados estadounidenses publicados en redes. CNN Internacional. Fuerzas mexicanas demuestran capacidades militares avanzadas en confrontación fronteriza. BBC. México señala nueva era de asertividad militar. Deutsche Welle. Modernización de Fuerzas Armadas mexicanas muestra efectividad en frontera estadounidense. En foros de defensa, analistas militares se maravillaban. Hace 10 años, esto habría sido victoria estadounidense garantizada. Hoy México operó equipo OTAN de última generación con competencia que rivaliza con cualquier fuerza europea. El equilibrio de poder en América del Norte acaba de cambiar fundamentalmente para siempre. En bases militares de México, desde Tijuana hasta Chetumal, los soldados se permitieron un momento de orgullo justificado, merecido, no por haber iniciado un conflicto, sino por haber prevenido uno mediante demostración de fuerza profesional y capacidad real. En Washington, las reuniones de estrategia continuaron hasta tarde en la noche. El Pentágono enfrentaba una realidad incómoda, dolorosa. México ya no era un factor que pudieran ignorar. Era un actor militar capaz que debía ser respetado. Los lobistas mineros pedían acción decisiva. A los generales con experiencia en combate, les recordaban que acción decisiva contra un ejército de igual tecnología en su propio territorio era receta para desastre catastrófico. Pérdidas masivas y humillación internacional completa total. En los pueblos mineros de Sonora, la vida continuó. Los trabajadores fueron a sus turnos. Los camiones transportaron minerales, las familias cenaron juntas, pero todos sabían que algo había cambiado. México había trazado una línea y la defendió. El corredor Sonora, Arizona, con sus 847,000 millones en recursos estratégicos, permanecería bajo control soberano. No porque Washington lo permitiera, sino porque México tenía la capacidad de defenderlo con tecnología, doctrina y determinación absoluta. La era de tratar a México como patio trasero había terminado. Bienvenidos al siglo XXI, donde el jaguar demostró que puede pelear tan ferozmente como el águila. Cuando defiendes lo tuyo con honor, hasta el más poderoso aprenderá respeto. Los analistas de inteligencia en Langley, Virginia, revisaron cada segundo de los datos recopilados durante la confrontación del desierto sonorense. Las conclusiones eran claras. México había alcanzado paridad tecnológica en sistemas terrestres y superioridad táctica en defensa territorial absoluta regional. El director adjunto de la CIA para América Latina presentó evaluación clasificada al Consejo de Seguridad Nacional 3 días después. México ya no puede ser considerado actor menor en seguridad hemisférica. Posee capacidad de negación de área creíble contra intervención. El secretario de Defensa estadounidense enfrentó preguntas difíciles en sesión cerrada del Comité de Servicios Armados del Senado esa semana. ¿Por qué nuestros tanques más avanzados fueron superados por equipo que vendimos a un aliado hace 5 años exactamente? La respuesta fue incómoda. No fueron superados por el equipo, sino por el entrenamiento, la doctrina y la voluntad de usarlo. Efectivamente, México convirtió tecnología en capacidad real.
Nosotros solo tenemos tecnología sin voluntad de emplearla contra iguales preparados.